¿Alguna vez te has sentido exhausto sin haber hecho un esfuerzo físico real? Como si una nube de confusión o pesadez te envolviera justo después de entrar a un centro comercial, ver las noticias o simplemente estar cerca de ciertas personas. Lo que sientes no es fatiga crónica, ni es estrés común. Lo que estás experimentando es el síntoma de una extracción. Bienvenido a la verdad que ha sido borrada de los libros escolares y ridiculizada por los medios oficiales. Tu energía no es una metáfora poética, es el recurso más codiciado del planeta. Eres una antena viviente, un generador biológico de una potencia inimaginable, y en este preciso instante, hay una arquitectura invisible diseñada para drenarte gota a gota. Mientras la mayoría vive en el sueño profundo de la materia, creyendo que solo somos carne y hueso, las élites que comprenden las leyes del ocultismo saben que quien controla la frecuencia, controla la realidad. Nos han convertido en una granja vibracional, alimentándose de nuestro miedo, nuestra ansiedad y nuestra división. Se nos ha ocultado que somos soberanos, que poseemos un campo electromagnético capaz de alterar la materia y manifestar milagros. Pero, ¿por qué nos quieren débiles? ¿Por qué se nos ha prohibido entender nuestra propia naturaleza energética? Hoy, en la biblioteca ancestral, vamos a romper el sello. Vamos a revelar cómo se manipula lo invisible para someter lo visible. Prepárate, porque una vez que aprendes a ver los hilos que mueven al rebaño, dejas de ser parte de él. Es hora de despertar. Es hora de recuperar tu fuego. Hubo un tiempo en que la humanidad no necesitaba cables para transmitir poder. Si viajamos miles de años atrás, a las arenas de Egipto o a los valles del Indo, descubrimos que los antiguos no veían la energía como una teoría, sino como una tecnología sagrada. En el antiguo Egipto, los sacerdotes de Heliópolis no construían monumentos para la vanidad. Las pirámides y los obeliscos eran, en realidad, resonadores líticos. Sabían que el granito y el cuarzo podían amplificar la energía telúrica de la tierra. Para ellos, la voz humana era un pincel vibratorio, usaban cantos y tonos específicos para sanar el cuerpo o alterar la estructura molecular del entorno. No era magia, era física de alta frecuencia. Mientras tanto, en la India védica, los grandes rishis mapeaban el cuerpo humano con una precisión que hoy asombra a la ciencia. Hablaban del prana, del flujo de los nadis y de los chakras no como símbolos religiosos, sino como válvulas de presión energética. Entendían que si un hombre dominaba su vibración interna, se volvía inmanipulable. Se volvía un dios caminando entre hombres. Pero, ¿qué ocurrió con este saber? ¿Por qué hoy se nos enseña que somos seres químicos y mecánicos, limitados por la genética? Con la caída de las grandes bibliotecas y el ascenso de sistemas de control centralizados, este conocimiento fue deliberadamente limpiado de la historia oficial. Se codificó en lenguajes herméticos y se ocultó en sociedades secretas. El mensaje para la masa fue directo: tú no tienes poder, el poder está fuera de ti. Se nos despojó de la brújula vibracional para que no pudiéramos detectar las interferencias. Porque un pueblo que conoce su capacidad de emitir frecuencia es imposible de pastorear. La gran conspiración no fue esconder el oro, fue esconder el hecho de que tú eres el generador. Y mientras ese conocimiento era borrado de tu memoria, fue reutilizado por aquellos que hoy ocupan las sombras del poder. La tecnología que antes servía para liberar el alma, ahora se utiliza para encerrar la mente. Bienvenidos a la era de la gran granja energética. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo moderno es tan ruidoso, tan caótico y tan profundamente estresante? Si crees que es solo el subproducto del progreso, estás mirando la superficie. La verdad es mucho más inquietante, estamos viviendo dentro de una granja energética. Para las élites que conservaron el conocimiento oculto, el miedo no es solo una emoción, es una cosecha. En los niveles sutiles, el miedo, la ira y la angustia generan una frecuencia densa que los antiguos llamaban noos. Este es el alimento que sostiene a las estructuras de control. Un ser humano feliz, pleno y en paz es inútil para el sistema, pero un ser humano asustado, enfermo y dividido es una batería inagotable de energía aprovechable. Observa la arquitectura de tu realidad.
Las ciudades modernas están diseñadas con ángulos rectos y materiales que cortan el flujo natural del magnetismo terrestre. Estamos saturados de ondas electromagnéticas, frecuencias de radio y señales digitales que mantienen nuestro sistema nervioso en un estado de alerta constante. No es casualidad que las noticias siempre se enfoquen en la tragedia y la escasez, están sintonizando tu antena interna en la frecuencia del pánico. El sistema te bombardea con deseos que no puedes cumplir y miedos que no han ocurrido. Al hacerlo, tu campo energético se fragmenta. En lugar de ser una esfera sólida de protección, te conviertes en una esponja porosa que entrega su vitalidad a cambio de una distracción efímera. Te han enseñado a consumir energía, comida procesada, entretenimiento vacío, luz artificial porque han bloqueado tu capacidad de generarla por ti mismo. Nos quieren vibrando bajo, porque en la frecuencia de la supervivencia, el alma no puede volar. El sistema no teme a tu inteligencia, teme a tu vibración. Porque una vez que dejas de emitir la frecuencia del miedo, la granja deja de funcionar para ti. Pero este drenaje no solo viene de las instituciones, a menudo ocurre en nuestras interacciones más cercanas. Debemos entrar ahora en el lado más oscuro de lo invisible, los lazos que te roban la vida. No toda la manipulación viene de las grandes élites o de torres de alta frecuencia, a veces, el drenaje más peligroso es el que ocurre en la mesa de tu casa, en tu oficina o en tu propia cama. Bienvenido al lado oscuro de la vibración, el mundo del vampirismo energético y los lazos invisibles. ¿Has notado que tras hablar con ciertas personas te sientes físicamente agotado, como si te hubieran succionado la vitalidad? No es tu imaginación. En el plano etérico, cuando una persona no sabe generar su propia luz, se convierte inconscientemente en un parásito. A través de la queja, el drama o la dominación, lanzan garfios invisibles hacia tu plexo solar para alimentarse de tu reserva de energía. Estos son los lazos de apego. Cables sutiles que conectan tu campo vibratorio con el de otros. Cada vez que permites que alguien te manipule emocionalmente o te arrastre a su caos, le estás entregando las llaves de tu generador interno. Pero el drenaje no es solo humano. Existen formas de pensamiento, egregores colectivos alimentados por el odio y el conflicto, que flotan en el ambiente de las ciudades y los entornos digitales. Si tu vibración baja por un momento de descuido, estos lazos se enganchan a ti, dictando tus estados de ánimo y robándote la voluntad. Te conviertes en un huésped de frecuencias que no te pertenecen. Vives en un océano de influencias, y si no tienes conciencia de tus fronteras energéticas, eres una propiedad pública. La mayoría camina por la vida con el campo electromagnético lleno de parásitos, preguntándose por qué no pueden prosperar o por qué su salud se deteriora. La buena noticia es que ningún lazo puede sostenerse si tú dejas de alimentarlo. Pero para romper estas cadenas invisibles, primero debes entender la ciencia sagrada que te permite ser invulnerable. Es hora de activar tu propio generador de poder. Para defenderte de la manipulación, primero debes comprender la magnitud de la tecnología que llevas instalada en el pecho. La ciencia moderna, a través de institutos como el EARTMAT, ha comenzado a validar lo que los antiguos iniciados ya sabían: el corazón no es solo una bomba de sangre, es el generador electromagnético más potente de tu cuerpo. Su campo eléctrico es hasta 60 veces más fuerte que el del cerebro, y su campo magnético es 5000 veces más potente. No es una metáfora. Eres una estación de radio humana. Tu corazón emite una firma vibratoria que se expande varios metros más allá de tu piel, interactuando con la materia y con el campo de información que nos rodea. Cuando vives en el miedo o la ira, este campo se vuelve incoherente, débil y caótico. Es como una muralla con grietas por donde cualquier influencia externa puede entrar. Pero cuando logras sintonizar tu corazón con frecuencias de coherencia como la gratitud, la compasión o la paz profunda, tu campo se vuelve impenetrable. Se convierte en un escudo toroide, una geometría sagrada que repele naturalmente las frecuencias bajas. Este es el campo electromagnético sagrado. Los antiguos lo llamaban el Merkaba o el cuerpo de luz. Es una armadura invisible que no se compra con dinero, sino que se construye con intención. Quienes buscan controlarte saben que si logran mantener tu corazón cerrado y tu mente en estado de alerta, tu escudo desaparece.
Pero en el momento en que decides habitar tu centro, cuando tu pensamiento y tu emoción se alinean en una sola frecuencia coherente, te vuelves invisible para los depredadores energéticos. Ya no eres una presa, eres un sol. Tu vibración es tu verdadera firma en el universo. Es el lenguaje con el que le hablas a la realidad para que ésta se doblegue ante tu voluntad. Pero, ¿cómo activar este blindaje de forma práctica y cotidiana? Es momento de revelar el protocolo de los iniciados para cerrar las puertas de tu templo. Saber que te manipulan es el primer paso, pero saber cómo blindarte es lo que te devuelve la libertad. Los antiguos iniciados no dejaban su energía al azar, practicaban técnicas de sellado que hoy son más necesarias que nunca. Este es tu protocolo de blindaje. El primer paso es el sellado de la esfera dorada. Al despertar, antes de tocar cualquier dispositivo electrónico o interactuar con el mundo, cierra los ojos. Visualiza una esfera de luz dorada incandescente que emana desde tu corazón y se expande hasta envolver todo tu cuerpo, 1 metro en todas direcciones. Intenta sentir su calor. Decreta mentalmente, mi campo es impenetrable, solo la luz entra, solo la luz sale. Al sostener esta imagen, estás programando tu campo electromagnético para que actúe como un filtro inteligente. El segundo paso es la limpieza de lazos. Si sientes pesadez tras un encuentro, visualiza hilos de humo oscuro que conectan tu plexo solar con el exterior. Con un gesto firme de tu mano, como si fuera una espada de luz, corta ese espacio frente a ti y exhala con fuerza. Rompe la conexión. No necesitas odio, solo soberanía. El tercer paso es el uso del silencio sagrado. La energía se fuga por la boca. Hablar de tus proyectos antes de que maduren o entrar en discusiones banales drena tu reserva vital. Los maestros guardan su fuego para la creación. Aprende a observar sin reaccionar. Cada vez que eliges no reaccionar ante una provocación, estás robando de vuelta la energía que el sistema quería extraer de ti. Finalmente, busca la tierra. Camina descalzo sobre la hierba o la arena. La tierra es un gran transformador que transmuta la carga estática y la interferencia electromagnética que absorbes de las ciudades. Estos actos no son supersticiones, son higiene energética básica. Un iniciado es aquel que mantiene su templo limpio y sus puertas vigiladas. Al practicar este blindaje, dejas de ser una estación de paso para las sombras y te conviertes en un canal activo de la fuente. Pero cuidado, porque recuperar tu energía es solo el principio. Ahora debes aprender a usarla para la verdadera rebelión. Cuando aplicas el blindaje y recuperas tu frecuencia, ocurre algo que el sistema teme profundamente, dejas de ser una antena pasiva para convertirte en un emisor soberano. Este es el nacimiento de la rebelión de la conciencia. La verdadera revolución no ocurre en las calles, sino en el espectro invisible de tu propia vibración. Mientras otros reaccionan al miedo con más miedo, tú respondes desde la coherencia. Mientras el mundo se desmorona en el caos de la división, tú sostienes una frecuencia de unidad y propósito. En ese instante, te vuelves un error en la matriz de control. Ya no eres una batería que alimenta la granja, ahora eres un faro que desestabiliza la oscuridad. Un solo individuo que sostiene una frecuencia de alta vibración, basada en la verdad, el amor consciente y la soberanía, tiene el poder de neutralizar la densidad de miles a su alrededor. Es física cuántica aplicada. La luz más intensa siempre organiza la sombra. Al revelarte desde tu conciencia, dejas de buscar permiso para existir. Ya no pides que el mundo cambie, tú cambias la señal que emites y, por ley de resonancia, tu realidad externa no tiene más remedio que ajustarse a tu nuevo estándar. Las personas tóxicas se alejan porque ya no encuentran dónde engancharse, y las oportunidades que antes parecían imposibles comienzan a materializarse en tu camino. Recuperar tu energía es el acto más subversivo que puedes realizar en este tiempo. Es reclamar tu lugar como heredero de la sabiduría ancestral y como creador activo del futuro. La manipulación solo funciona con los dormidos. Pero tú ya has abierto los ojos. Ahora, el único poder que existe sobre tu vida es el que tú decidas ejercer. La pregunta no es si el sistema te dejará ser libre, sino si tú tienes el valor de vibrar en libertad. El velo ha caído. Lo que antes era una sombra gigante proyectada sobre tu vida,
ahora es solo un recuerdo de una ilusión que ya no tiene poder sobre ti. Has recordado quién eres y, al hacerlo, has dejado de alimentar al sistema para empezar a nutrir tu propia divinidad. Pero recuerda, la gnosis no es un destino, es una práctica diaria. El mundo intentará volverte a dormir, intentará susurrarte nuevas dudas al oído. Por eso es vital que te rodees de la frecuencia correcta. Si este conocimiento ha encendido una chispa en tu interior, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a la Biblioteca Ancestral y activa la campana de notificaciones. No somos solo un canal, somos un refugio para aquellos que han decidido dejar de ser baterías del miedo y empezar a ser faros de conciencia. Dale, me gusta, a este video si sientes que hoy has recuperado un fragmento de tu libertad y compártelo con ese buscador que sabes que está luchando contra sus propios arcontes. Tu acción de compartir es un acto de resistencia mística. Déjanos un comentario con la frase, mi luz es inquebrantable. Al escribirlo, no solo hablas con nosotros, estás haciendo una declaración a tu propio sistema nervioso y al universo entero, el miedo ya no vive aquí. Gracias por permitirnos ser parte de tu despertar. Mantente despierto, mantente soberano y, sobre todo, recuerda que tú eres la luz que disuelve toda sombra. Nos vemos en el próximo hallazgo de la Biblioteca Ancestral.